Conexión con Dios. Voy a tocar un tema que lo he titulado Lo que busca Dios en sus hijos. Si usted está tomando nota, tome nota de este tema y vamos a entrar a la palabra y vamos a comprender cosas que Dios quiere mostrarnos para esta noche. Así es que el tema es lo que busca Dios en sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Es importante nosotros aprender a conocer a Dios. Es importante nosotros aprender a discernir los pensamientos de Dios. Y para usted hacer eso, usted debe de leer la Biblia y aprender a conocer cómo trabaja Dios con sus hijos y lo que Dios espera de nosotros. Cuando le hablo de conocer lo que Dios espera de nosotros, es contrario a el simple anhelo de nosotros estar siempre esperando de Dios. Porque así como nosotros queremos que Él sea nuestro pastor, Él también quiere que nosotros seamos sus ovejas. El salmista decía: el Señor es mi pastor. Eso es una verdad que todos debemos de creer. Pero Él no solamente anhela ser nuestro pastor, sino que Él también anhela que usted y yo seamos sus ovejas. Y es importante entender esto porque pasamos de ser egocéntricos a volvernos cristocéntricos. No solamente dejar de pensar en lo que nosotros queremos, sino entrar a pensar en lo que Dios espera de nosotros. No solamente entrar en una etapa en la cual le pedimos a Dios, sino en la etapa en la cual le entregamos a Dios. Es una etapa de madurez espiritual también, porque siempre el niño recién nacido o el niño pequeño siempre está demandando de su padre, pero ya cuando uno es adulto, ya uno puede dar. Y esa es la madurez espiritual, no solamente demandar cosas de Dios, sino también aprender a discernir lo que Dios demanda de nosotros. Y yo encuentro en la Biblia 5 cosas que Dios demanda de sus hijos, y yo creo que en esta noche vamos a comprenderlas y vamos a alinearnos con ese favor y esa voluntad de Dios, lo que Él desea para nuestras vidas. Cuando vamos a la Biblia, encuentro que lo primero que Dios espera de nosotros como hijos es que tengamos una profunda relación con Él. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere establecer una relación con sus hijos. Dios quiere dejar de pasar de ser un Dios impersonal a ser un Dios personal. Eso quiere decir que Dios no solamente quiere ser alguien del cual usted oiga, sino alguien del cual usted experimente dentro de su vida. Algo que nosotros tenemos que entender es que antes de nosotros querer servir al Señor, Dios primero quiere que nosotros le conozcamos a Él. Abra su Biblia por un momento en Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice la Biblia: y estableció a 12, está hablando de Jesús, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Note que cuando Jesús vino a la tierra, Él no solamente vino a facultar gente para el servicio. Él no solamente vino a mostrar su propósito en las personas y que salieran a servirle, sino que algo determinante en la vida de Jesús, y eso está expresado en Juan capítulo 15, es que Jesús quería establecer una amistad. Jesús le dice a los discípulos: ustedes no son solamente siervos, sino que son mis amigos. Y una amistad es algo que se establece, es algo que se construye, es algo en lo cual nosotros comenzamos a crecer en el conocimiento de esa otra persona. Y es muy interesante esto, y a Dios se le ocurrió que no solamente Dios estaba buscando súbditos o siervos, sino que Dios también está buscando en cada uno de nosotros una amistad genuina. Precisamente cuando Cristo vino a la tierra y dice que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó. Y eso es una simbología de que por medio de Cristo usted y yo podemos establecer una relación genuina con el Padre. Usted y yo podemos por medio de Jesús acercarnos a Dios,
hablar con Él, conocerlo a Él, orarle a Él, intimar con Él. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros experimente una verdadera relación con Él. Él no solamente quiere que nosotros nos acerquemos buscando su mano, su beneficio, su bendición, su protección, su liberación. Dios dice: yo también quiero que conozcas mi rostro. Yo también quiero que me conozcas a mí. Quizá alguna persona pueda decir: pastor, es que yo mantengo ocupado, aún en la obra de Dios. Está bien servirle al Señor, eso lo hacemos en obediencia, pero nunca el servicio a Dios sustituye nuestra relación con Dios. No podemos sencillamente decir: el servicio a Dios es lo mismo que relacionarme con Dios. No, el trabajo no es sustituto del amor. Lo que Dios en primer lugar quiere es que lo amemos por sobre todas las cosas, y que le digamos al Señor: Señor, yo te amo hoy más que nunca, yo te conozco, yo sé quién es mi Dios, porque yo vivo en la presencia del Señor. Usted, antes de ser un siervo, tiene que ser un amigo, y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Algo que me impacta de la Biblia es un hombre llamado David. Este hombre David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que había aprendido a deleitarse en la presencia del Señor. Era un hombre que se volvió amigo de Dios. Y era no un desocupado que tenía todo el día para orar, no. Cuando usted ve la vida de David, David comenzó a ocupar lugares y rangos importantes. Se convirtió en uno de los generales del ejército de Israel. Luego comenzó a formar su propio ejército, hasta que llegó a ser el rey de toda una nación. Imagínese las ocupaciones de un presidente, imagínese las ocupaciones de un rey, de un gobernador. Pero nunca la posición de David lo entretuvo tanto como para que él se aislara del verdadero amigo que lo había llevado a ese lugar, y era la presencia de Dios. Nunca permita que su posición le quite la intimidad con el Padre. Nunca permita que la bendición, aún la bendición, porque muchas veces le pedimos cosas a Dios y cuando Él nos las entrega, nos entretenemos tanto en las cosas que nos olvidamos de aquel que abrió su mano para bendecirnos. Nunca permita que un ministerio lo aísle de aquel que te llamó. Nunca permita que una empresa te aísle de aquel que te la dio. Nunca permitas que ni la familia te aísle de aquel que te produjo esa familia y aquel que te está bendiciendo, porque siempre más importante será Dios que cualquier otra persona o cualquier otra ocupación. Denle un fuerte aplauso al Señor. Para eso es importante nosotros crear hábitos. Diga conmigo: hábito. Nosotros los seres humanos tendemos a programarnos con hábitos. Y cuando se trata de la vida cristiana y de entender nuestra posición como hijos, también es importante crear, ¿qué? Hábitos. Por ejemplo, es importante que nosotros, entendiendo que Dios quiere establecer una amistad con nosotros, entonces es importante diariamente establecer un tiempo para estar con Dios. Diariamente un tiempo para estar con Dios. Ojalá sea por lo menos una hora en el día. Que usted pueda decir: yo voy a tener una hora en el día y voy a entender que no es una hora opcional, sino es una prioridad en mi agenda. Voy a tener un tiempo con Dios. En ese tiempo con Dios voy a ocuparlo para orar, para adorar. Voy a ocuparlo para leer la Biblia. Probablemente sería importante que usted se consiguiera un buen libro cristiano. Generalmente en el día a día de mi vida yo puedo tener allí un libro a la mano, leerme la Biblia, tener un tiempo para orar. Y uno puede ocupar una hora teniendo intimidad con Dios, conociendo al Señor, amando al Señor, alabando al Señor. Pero es importante que uno cree un hábito de búsqueda de Dios. Porque la raíz del cristianismo no es que tú vengas a la iglesia. La raíz del cristianismo es tu tiempo devocional diario con Dios. Eso es lo que sostiene la vida de un cristiano. Eso es lo que Dios aprueba. Eso es lo que Dios demanda. Por eso nunca podemos permitir que ni las ocupaciones,
ni el entretenimiento robe ese tiempo con Dios. Y el enemigo va a querer ocuparte, va a querer sacarte de ese propósito, porque él sabe que cuando tú descuidas tu relación con Dios, entonces tu vida espiritual se debilita, y allí es cuando caes en pecado, allí es cuando ofendes al Señor, allí es cuando el ministerio no funciona, allí es cuando hay problemas familiares, porque cuando no está la gloria de Dios sobre nuestras vidas, las cosas comienzan a funcionar mal. Entonces, algo en lo cual tenemos que trabajar y entender como hijos de Dios es que Dios, antes que todo, demanda un tiempo en su presencia. También en el hábito es importante: seleccione un día para ayunar. Tenga un día como hábito, por lo menos un día en que usted pueda decir: yo voy a ayunar el día viernes, y va a ser el tiempo donde voy a dedicar un poco más de tiempo al Señor. Voy a buscar al Señor, voy a menguar en mis carnes para buscar a Dios, voy a orar, voy a buscarlo. Y es un hábito diario. Es un hábito que se construye, hermano, semana tras semana, donde usted dice: ese es mi tiempo de búsqueda, ese es mi tiempo de ayuno. Si usted quiere venir a la iglesia, aquí todos los viernes a las 9 de la mañana hay un ayuno congregacional. Si quiere venir, hágalo. Pero es importante decir: voy a sacar un tiempo diario con Dios, pero también voy a sacar un tiempo de ayuno con Dios. Aparte de eso, estamos todos los días en Alborada aquí en la iglesia. Prográmese por lo menos un día en la semana en que usted pueda decir: voy a ir a la iglesia para orar juntos con mis hermanos. Vamos a clamar, vamos a recibir una palabra, vamos a meternos con Dios. Y lo que yo quiero decirle con esto en esta noche es que todo empieza con Dios. No busque atajos. El primer paso que debes de dar se llama intimidad con Dios. Ese es el primer paso para la salida y para la entrada a la bendición. Ese es el primer paso que Dios quiere de nosotros antes de buscar su mano, buscar su rostro. Hay personas que se preguntan: ¿cómo salgo de este problema? ¿Cómo hago para que mi ministerio funcione? ¿Cómo hago para que mi economía marche bien? ¿Cómo hago para que mi familia se mejore? Todo empieza con ¿quién? Con Dios. Eso es lo primero que Dios espera de sus hijos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo segundo que Dios espera de sus hijos es que descansemos en Él en medio de los problemas. Descansemos en Él en medio de los problemas. ¿Sabe algo? Dios está esperando de sus hijos que confiemos en su protección, que confiemos en su provisión, que confiemos en su cuidado. Él no quiere una relación basada en una emoción o una relación basada en circunstancias, porque muchas veces cuando las cosas salen bien, pareciera ser que estamos contentos con Dios. Pero cuando comienzan a haber problemas, dificultades, cuando comienza a haber situaciones difíciles, pareciera ser que el enemigo usa eso para desanimarte y para desviarte de lo que Dios quiere hacer. Y la realidad es que la vida cristiana no está exenta de problemas. Pero lo que sí nos lleva a entender la palabra es que la vida cristiana consiste en que en medio de los problemas podemos confiar en Dios. Y que los problemas no son un motivo para que usted se aleje de Dios, porque cuando usted se aleja de Dios por un problema, tu relación con Dios está basada en emociones y no en convicciones. Está basada sencillamente en un interés, pero no en una revelación de Dios a tu vida. Y Él quiere que nosotros entendamos que siempre en medio de cualquier dificultad podemos estar confiados en Dios. Hay personas que cuando entran a un problema económico dejan de buscar al Señor. Creen que la solución es irse a trabajar más, descuidando a Dios, aquel que lo puede bendecir. Aquellas personas que entran en sus medios a buscar soluciones, pero las cosas no marchan bien, y Dios no quiere eso. Si usted tiene un problema familiar, económico, una lucha interna o un problema de salud, Dios no quiere que esa circunstancia te aleje de Él. Dios lo que quiere es que tú confíes en Él para que tu fe se manifieste y Dios pueda obrar en tu vida.
Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 31. Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 33. Mire lo que dice la Biblia. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es un texto de un padre hacia un hijo, donde Dios le dice a su hijo: no se afane. Si buscáramos un sinónimo de afanarse, sería preocuparse, alterarse, estresarse. Pero entonces Dios le dice: no te afanes, no te afanes, porque aunque tú tienes necesidades, yo conozco tu necesidad. Es decir, yo no estoy ausente y yo no estoy indiferente a lo que puedas estar viviendo. Yo conozco tu necesidad, pero no quiero que tu necesidad te aleje de aquel que puede suplir, sino que más bien esa crisis te acerque a mí, porque si tú me buscas primeramente, yo voy a suplir todo lo que tú necesitas. Un día los discípulos salen con Jesús a una misión y se dirigen de una ciudad a otra. Ellos acaban de vivir unas experiencias donde Dios, Jesucristo, multiplicó los panes y los peces y alimentó a miles de personas. Pero dice la Biblia que cuando ellos salen, dice la palabra, que los discípulos se olvidaron de traer pan. Es decir, se olvidaron de llevar la comida con ellos a esa misión. Entonces entre ellos comienzan a preocuparse, porque Pedro ya comenzó a sentir jaqueca, ya comenzó a tener sonidos en el estómago, y a decirle a Juan: Juan, ¿y la comida qué? Y ellos comenzaron a vivir una necesidad. Y Jesús, dice la palabra, que conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: ¿por qué se preocupan por no tener pan? Y dice que Jesús les dice a ellos: no se preocupen por lo que ustedes necesitan en el camino. ¿Acaso no vieron que yo tomé unos panes y unos peces y alimenté a 5,000 personas? ¿Acaso no vieron cómo yo cogí una canasta pequeña que trajo un niño y la multipliqué y aún sobró? ¿Acaso no vi cómo yo hice milagros ayer? ¿Acaso yo no soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? ¿Por qué se preocupan de no tener lo que necesitan hoy? ¿Por qué no me miran a mí? Ustedes no están solos, yo voy con ustedes. Yo soy el que multiplico, yo soy el que proveo, yo soy el que bendigo. Y eso mismo Dios te dice en esta noche. ¿Acaso Dios, el Dios que hizo el milagro ayer, no lo hará hoy, no lo hará mañana? Aquel Dios que te ha provisto hasta hoy no te seguirá proveyendo. Aquel Dios que ha tenido cuidado de ti durante tantos años no lo hará hoy, no lo seguirá haciendo. Pero ¿sabe algo? Algo de lo que tenemos que cuidarnos usted y yo es de las actitudes que tenemos en los desiertos. Porque en un momento de desierto es donde se manifiesta nuestro carácter y lo que somos. Dígale al que está a su lado: cuidado con tu boquita en el desierto. Mire lo que dice la Biblia. Un día Pablo se fue a evangelizar, pero no fue bien recibido. Lo apedrearon, lo golpearon y lo metieron preso a una cárcel. Y lo metieron a lo más profundo de esa cárcel, una especie de túnel. Allí estaba aguantando hambre, allí estaba cochino, allí estaba con cadenas en sus manos. Pero dice que en esa circunstancia, estando con Silas, comenzó a cantar y alabar al Señor. Yo me imagino a Pablo cantando y Silas mirándolo y diciéndole: este sí está loco. Se le corrió un tejo. Y desde esa cárcel es que Pablo confiere y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te invito para que en tu dificultad le digas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Dios que me ha sacado me seguirá sacando. El Dios que me ha bendecido me seguirá bendiciendo. El Dios que me dio ayer me dará mañana. El Dios que ha cuidado mi casa la seguirá cuidando, porque Él está conmigo. Y mientras Él esté por mí, ¿quién contra mí? Y mientras Él esté conmigo, de un pan dará multiplicación, bendición, provisión. Y aunque se levanten enemigos, más fuerte es el que está en mí. Aunque por un camino vengan, por 7 tendrán que huir, porque Dios es por mí. Aleluya, apláudale fuerte al Señor. Por eso dice la Biblia: estad siempre gozosos. Por eso dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino más bien sean presentadas vuestras necesidades delante de Dios. Por eso dice la palabra que Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro protector. Iglesia, nunca deje de servir al Señor porque está en un problema. Porque problemas van a haber, pero allí es donde la misericordia de Dios se manifiesta. Allí es donde tu fe le dice al problema y le ordena a ese problema que se vaya, pero no va a ser un obstáculo para que le sigas sirviendo al Señor y para que sigas amándole al Señor. Un día se me acercó una persona y me dijo: pastor, ¿será que lo prudente es que yo deje de servirle al Señor mientras soluciono mis problemas? Mi respuesta para esa persona fue: si el problema se monta encima de ti y te domina, entonces deja de servir al Señor. Pero mientras tus problemas estén a los pies de Cristo, sírvele al Señor, porque Dios se hará cargo de solucionar tus problemas. Aleluya, apláudale al Señor. Nunca permita que los problemas te saquen del propósito. Recuerde que Dios permite cosas para formarnos, para tratarnos. Y si es el enemigo, hermano, levántese más fuerte que el enemigo, pero no permita que Satanás venga a destruirlo, porque usted tiene la autoridad para ser victorioso en medio de las dificultades. Levántese a hacer guerra espiritual. Cambie si es que tiene que cambiar. Obedezca la palabra del Señor. Fortalézcate en Dios y Él te dará la victoria. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sabiendo, dice Pablo, que Dios recompensa a sus siervos. Por eso cuando nosotros le servimos al Señor, Dios se ocupa de nuestras vidas. Dios se ocupa de nuestras necesidades. Vuélvase un íntimo de Dios y vuélvase un servidor del Señor, porque cuando usted entrega su vida a Jesús y cuando usted le sirve a Él, hermano, Él va a responder por ti y Él va a cumplir su palabra y su propósito. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo tercero que Dios espera de sus hijos: Dios espera que tengamos el servir a Dios como una misión y no como un hobby. Se lo repito: Dios espera de sus hijos que tengamos el servir a Dios como una misión y no como un hobby. Dios está buscando personas, hombres, mujeres, que tomen su llamado en serio, que le sirvan al Señor no como un hobby, sino como una misión asignada. Dios no está buscando personas que le sirvan porque le sobra tiempo. Dios está buscando personas que le sirvan porque nacieron para servir. Usted no le puede servir al Señor porque el servicio se le acomode a su tiempo. Usted tiene que sacar tiempo para servir al Señor. Los hijos de Dios nacimos para servir a Dios. Y tenemos una misión que es establecer el reino de Dios en la tierra. Nuestra misión es darle continuidad a lo que Cristo empezó hace 2000 años. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Cristo vino a salvar al mundo.
Ese término salvar al mundo significa que vino a sacar a la humanidad de la cautividad y a establecer en el reino de Dios. Y cuando se habla de ese acto de salvación, Dios usa un instrumento para salvar a la humanidad y es la predicación. Y allí es cuando entramos usted y yo, porque vamos a ser personas usadas por Dios para predicar el evangelio del reino que libera y que traslada de una persona de la maldición a la bendición. Algo que usted y yo tenemos que entender es que la venida de Cristo está cerca. Y Dios está levantando no una persona, sino un ejército de gente que le creamos al Señor. Dios está despertando el corazón de mucha gente y está poniendo un propósito. Ese propósito no es difícil de descubrir, porque en la Biblia dice que todos estamos llamados para provocar la segunda venida de Jesucristo. Y para usted provocar la segunda venida de Jesucristo, debe predicar la primera venida de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos siervos de Dios, predicando la palabra del Señor. En el libro de Mateo capítulo 24 dice la Biblia que una de las señales más claras antes del fin es que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y hoy en día el evangelio está creciendo, está avanzando, está abriéndose lugar en los medios de comunicación, en la política, en la educación, en diferentes lugares de la sociedad. El evangelio como agua se está esparciendo. Usted no puede ser un espectador de eso que Dios está haciendo. Usted tiene que ser un protagonista y decirle al Señor: yo soy una persona que le sirvo al Señor y estoy llevando el mensaje de salvación, el mensaje de salvación. Yo quiero, Señor, de la manera en que tú me llames, en la manera en que yo pueda hacerlo, yo quiero predicar el evangelio de Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, la venida de Cristo está pronta. ¿Cuántos anhelan la segunda venida de Cristo? Pero dice la palabra que Él es paciente. Él es paciente esperando que la gente se arrepienta. Y allí es cuando usted y yo tenemos que servirle al Señor. ¿Sabe que el servicio al Señor es una evidencia del amor a Dios? Hay gente que dice: yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando tú no le sirves tu amor, Señor, yo te amo. Qué fácil es decir palabras, ¿no? ¿Y qué le respondió Jesús? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Y el mensaje que le quería mandar Jesús a Pedro es: si me amas, sírveme. No me digas que me amas cuando no estás dispuesto a apacentar ovejas, a ganar almas, a formar discípulos, a enviarlos a predicar. Porque cuando hablamos de una confrontación con Dios, Dios quiere gente que le sirva, entendiendo que es una misión en esta tierra. Una misión no se aborta por nada del mundo, sino que se cumple sin importar las circunstancias, sin importar lo tortuoso del camino, sin importar los obstáculos. Una misión se cumple porque yo he tomado la misión en serio y sé que la voy a cumplir. Y ahora tenemos al Espíritu Santo que nos dará la victoria. Vamos, si le va a aplaudir, hágalo fuerte para el Señor. Servir es una asignación por la cual usted y yo le tendremos que dar cuentas al Señor. Usted no gana almas en la iglesia por cumplir una meta. Usted no gana almas porque si no su líder lo regaña. Usted tiene que ganar almas porque es su misión, porque es nuestro llamado. Porque fue Dios el que nos llamó para servirle y para ganar gente
para Dios. Y Jesús, al delegar el servicio, fue tan confrontante que en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Poner la mano en el arado es yo coger el servicio de Dios y querer trabajar para Dios. Y ahí es cuando Él dice: si tú me quieres servir y luego te devuelves, tú no eres digno, no eres apto para entrar al reino de los cielos, porque en el reino se hace la voluntad del Rey y no se complace la comodidad de sus hijos. Quizás el servir a Dios te saque de la comodidad, pero allí es cuando tenemos que entender que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Lo cuarto que Jesús espera de sus hijos es que tengamos una fe que sobrepase la razón. Fe que sobrepase la razón. Dios está buscando hijos e hijas que le crean al Señor, que le crean a sus promesas, que no duden de las promesas, aunque esas promesas choquen con la lógica, con la razón. Cuando Dios llamó a Abraham, todas las promesas de Dios iban en contra de la lógica que tenía Abraham. Pero tenemos que entender algo, y es que todos los grandes hombres o mujeres de Dios que han alcanzado grandes cosas ha sido por fe. No por mérito, sino por fe. Creer a lo que Dios ha dicho. Acompáñeme en Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Dice la Biblia: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18. Él creyó, se refiere a Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, él creyó sin haber esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora míreme acá. La fe hace que la gracia se manifieste. Por eso el texto inicia diciendo: por tanto es por fe, para que sea por gracia. Cuando tú crees, dejas a Dios manifestarse. Fe no es creer en mi capacidad, fe es creer en la capacidad de Dios. Y eso hace que la gracia se manifieste. ¿Qué es gracia? Es un don inmerecido. Es decir, cuando yo le creo al Señor, el don inmerecido, algo que yo no me he ganado, pero por fe yo lo desato sobre mi vida. Y dice en la Biblia que Abraham, al recibir ese llamado, siendo de casi 100 años, su mujer estéril, dice: a pesar de que no había esperanza humana, quizás
Abraham tomó a su esposa, la llevó donde el médico y le dijo: queremos tener hijos. ¿Qué le diría el médico? A los 100 años, ella estéril, no es probable. Pero dice la Biblia que a pesar de que no había esperanza, no dudó. ¿No qué? No dudó. No dudó. La duda es la que mata los más gloriosos milagros de Dios. La duda. La duda. La duda es la que hace que la incredulidad se manifieste. Y Dios nunca premia la incredulidad de un hijo. Es por fe. Y la fe empieza donde la razón termina. Donde mi manera lógica de pensar termina, allí empieza la razón. Perdón, allí empieza la fe. Donde mi razón termina, allí se manifiesta la fe. Donde yo digo, es imposible para el hombre, eso lo tengo claro, esa es la razón. Pero yo entro a otro nivel espiritual donde digo, pero todo es posible para Dios. Fe es creer a lo que Dios ha dicho. Cuando tú no crees, entras en un nivel de desobediencia. Y cuando Dios pone una promesa en ti y tú dudas de tu llamado, Dios toma esa promesa y se la entrega a otro. Allí es cuando los llamados se pierden. Allí es cuando los propósitos se abortan. El apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y luego dice el apóstol Pablo: y los que dudan nunca recibirán respuesta de Dios. La vida cristiana es una vida de fe. Usted ha recibido un llamado de Dios, una promesa de Dios, una visión de Dios. La vida cristiana se trata de yo creer para luego ver. Tú no puedes orar. El otro día exhorté a una persona porque estábamos donde un enfermo y me dice: ore por esa persona. Y nos sentamos, oramos, una oración poderosa de fe. Y cuando oramos por esa persona, en ese momento, esa persona que era familiar del que estaba enfermo se levanta y dice: no, pues esa persona está mal. Pues yo no sé hasta dónde lo va a llevar la enfermedad. Yo creo que va a morir. Y yo lo miré como con una rabia santa. Y yo le decía: ¿y para qué oramos? Mucha gente es religiosa. Oran por un enfermo y se levantan pensando que sigue enfermo. ¿Para qué ora entonces usted? Hermano, si un problema hay en mi vida, yo tengo que orar. Y cuando yo oro, la oración tiene que ser el desprendimiento de ese problema y la despreocupación de ese problema. Ahora, la fe no es negar que está enfermo. La fe es creer que Dios lo puede sanar. La fe no es negar la realidad. La fe es confesar la verdad de Cristo, que Dios sí puede sanarlo. No, ya oramos, ya ahí está la sanidad sobre esa persona. Que le duele, no importa. Esas son las consecuencias. Pero que te levantas, te levantas. Fe. Porque cuando tú eres incrédulo, estás negando a Dios. Y Dios quiere gente, Dios quiere hijos, líderes, que le creamos al Señor. Que le cree. Por imposible que sea, si Dios te dio una palabra, tan solo cree. Si tienes una promesa para tu casa, para tu familia, para tus finanzas, para tu ministerio, tan solo cree. Cree, cree.
y el creer nos lleva a vivir una vida placentera en Dios, confiando en que lo que estoy viviendo hoy es temporal, pero la palabra de Dios se cumplirá, porque Dios es fiel y verdadero. Apláudale fuerte al Señor. Y en quinto lugar, ¿qué Dios espera de sus hijos? Dios espera que seamos buenos mayordomos del tiempo y de lo que Él nos ha entregado. Buenos mayordomos. Una de las responsabilidades que Dios nos ha dado es la de gobernar todo lo que Él nos ha entregado. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo puso en un huerto donde estaba todo creado. Dice la palabra de Dios que cuando lo puso allí, lo puso y le entregó una tierra, le entregó bienes, animales, una mujer, un llamado al servicio. Y cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, le da una facultad y le dice: a partir de ahora vas a gobernar. Ahora es cierto que el pecado quitó y dañó y perturbó ese propósito de Dios, pero recuerde que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y la idea de Dios es trasladarnos al plan original. Y lo que eso significa es que Dios quiere que usted y yo seamos gobernadores de aquellas cosas que Dios nos ha entregado. La palabra gobernar significa administrar, ser mayordomo, producir, organizar, ordenar, delegar. Y eso es lo que Dios espera de nosotros en cuanto a todo lo que Él nos ha entregado. Recuerde que el propósito de Dios siempre ha sido que nosotros tengamos la capacidad de gobierno. Ahora, no se trata de administrar lo que yo no tengo. Se trata es de administrar lo que Dios hoy me ha entregado a mí. Dios quiere que seamos mayordomos del tiempo. Dios quiere que seamos mayordomos de la familia. Dios quiere que nosotros gobernemos nuestras finanzas. Dios quiere que nosotros organicemos nuestro tiempo de tal manera en que todas las áreas de nuestra vida comiencen a salir adelante. Si usted mira todo lo que Dios hoy le ha entregado, usted puede decir: Dios me ha entregado unos recursos, un trabajo, unas finanzas. Dios me ha entregado una familia, un esposo, una esposa, unos padres, unos hijos. Dios me ha entregado un ministerio. Dios me ha entregado un cuerpo que yo tengo que cuidar, administrar. ¿Sabe usted que la mayoría de enfermedades son producidas por la mala alimentación y por el mal cuidado del cuerpo? Dios te entregó un cuerpo para que lo gobiernes, para que lo cuides. Todo lo que Dios nos ha entregado, Él quiere que nosotros ejerzcamos gobierno sobre eso. Cuando la Biblia dice en una de las cartas de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, Él está diciendo: yo hoy te he entregado un ministerio, te he entregado una familia, te he entregado un trabajo, tu salud, todo. Pero tú vas a administrar esto y vas a ponerlo a producir. Y como alguien decía, uno en la vida es como un malabarista. No sé si usted ha visto esos malabaristas que cogen 5 pelotas y todas las comienzan a tirar al aire. Y pasa una y la otra y todas se sostienen en el aire. Todas. Un malabarista. Usted y yo somos malabaristas de todo lo que Dios nos ha entregado. Y lo que eso significa es que Dios quiere que todas las áreas de tu vida tú las mantengas en las alturas. Tú las mantengas en las alturas, las sostengas. Que por nada del mundo dejes caer tu ministerio. Que por nada del mundo dejes caer tu relación con Dios. Que por nada del mundo dejes caer tu hogar, tu familia, tus finanzas, tu cuerpo, tu bendición. Todo sosténlo, 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 sosténlo. Eso se llama prosperidad en el reino de Dios. Vamos a aplaudirle fuerte al Señor. Hay veces la gente dice: no tengo tiempo para servir al Señor. Yo creo que hay que replantear eso. Y más bien tenemos que replantear nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestra agenda.
organizarnos con el reloj, organizarnos con nuestra familia, organizarnos con nuestras funciones, porque Dios nunca va a permitir que solamente un área tuya salga adelante. No se trata de que el ministerio esté bien y tu familia cómo está, o que tus finanzas estén arriba y dónde está tu servicio al Señor, o cómo está tu familia súper bien y tu economía en la pobreza. No, precisamente la vida cristiana se trata de que Dios tome control de cada una de las áreas de nuestra vida y que todo en nuestra vida esté marchando para adelante. Eso se llama prosperidad. Y lo que Dios espera de nosotros precisamente es eso, que seamos mayordomos. Mayordomos de lo que Él ya nos ha entregado, de lo que tenemos, de lo que podemos decirle al Señor: Señor, ya tú no me lo entregaste, y de esa manera voy a cumplirte. Dice en la Biblia: hágase todo decentemente y en orden. Sírvanme, pero sean organizados. Tenga una empresa, pero organícese. Tenga una familia, organícese. Tenga finanzas, organícese. El tiempo con Dios también depende de una organización, de sacar el tiempo para el Señor y de decirle al Señor: yo voy a proponerme, Dios, de que todas las áreas de mi vida salgan y caminen al mismo paso, que todo funcione, que todo salga adelante. Voy a tomar decisiones correctas, voy a administrar el tiempo, voy a organizar las cosas, pero me voy a proponer algo, y es que todo en la vida, todo lo que tú me has entregado, salga adelante, porque tú eres un Dios que quiere bendecirme integralmente. Ese es el propósito de Dios. A manera de conclusión, si nosotros cumplimos con lo que Dios quiere, eso nos lleva a alinearnos con la voluntad de Dios. Y de esa manera Dios nos va a llevar a crecer. Porque cuando usted y yo hacemos las cosas en obediencia, Dios bendice lo que hacemos. Quiero retomar los 5 principios, lo que Dios busca en sus hijos. Primero, una profunda relación con Él. Segundo, que descansemos en Dios en medio de los problemas. Tercero, que tengamos el servir a Dios como una misión y no como un hobby. Cuarto, que tengamos una fe que sobrepase la razón. Y quinto, ser buenos mayordomos del tiempo y de lo que Él nos ha entregado. Yo le invito a que se ponga de pie por un momento. Vamos a orar. Conexión con Dios.